Bueno gente, estamos aquí en Miami Melis con Fate Zero porque hoy os quiero hablar de cuál es la ruta que yo recomiendo, por la que yo recomiendo empezar en la franquicia. Y es que veréis, resulta que por la reciente salida de Heaven's Feel 2, de Fate Stay Night Heaven's Feel 2, la película de Ufotable, parece ser que mucha gente ha empezado ahora a entrar en la saga Fate y se ha formado cierta controversia, cierta polémica, sobre todo por las redes sociales y tal, sobre por dónde se debe empezar en la saga, un tema del que se lleva discutiendo años. Y en esta polémica que ha empezado a surgir últimamente, ha habido algo que me ha sorprendido un montón. Y es que, por lo visto, hay muchísimo hate hacia Fate Zero y hacia la gente que dice que empezar por Fate Zero está bien. Y, a ver, yo sabía que hay cierta parte de la comunidad de Fate que le tiene cierta tirria a Fate Zero por el hecho de que otra gran parte de la comunidad la tiene como por las nubes a Fate Zero y considera a las otras muchísimo más inferiores. Y por eso se ha formado como cierta tirria hacia Fate Zero. Pero en este caso concreto, sinceramente no me esperaba que fuera a surgir una polémica tan a piñón, tan contra Fate Zero. Y por eso estoy aquí para comentaros por qué desde mi punto de vista sí que es un buen sitio para empezar Fate Zero si queréis meteros en la saga sin saber absolutamente nada. Y cuáles son las razones por las cuales creo que empezar por Fate Zero está mejor que empezar por Fate Stay Night. Tanto el anime de Fate Stay Night como la novela visual original de Fate Stay Night. Así que bien, antes de empezar, si sois nuevos en la saga y realmente venís aquí buscando por qué obra empezar, os digo que este vídeo va a tener una cantidad de spoilers increíble, porque voy a explicar básicamente qué es lo que te spoilea cada serie de la otra. O sea que si queréis un resumen rápido de lo que voy a decir en el vídeo, os lo voy a decir a continuación y después os podéis marchar del vídeo para no comeros ningún spoiler. Básicamente, mi opinión de por qué es mejor empezar por Fate Zero que por Fate Stay Night es porque como obra individual funciona mucho mejor. Fate Zero es un anime que, alejado de toda la saga Fate, simplemente viendo Fate Zero como material independiente, es muy bueno. Tiene muy buenos personajes, tiene muy buena narrativa, tiene muy buena coherencia. Te lo explican todo de principio a fin en Fate Zero. Y sí, hay algún que otro detallito que a lo mejor puedes quedarte sin entenderlo del todo, pero lo mismo puede pasarte si ves Fate Stay Night por primera vez. Las mayores excusas que hay, o sea, los mayores argumentos que hay contra empezar por Fate Zero sobre Fate Stay Night es porque Fate Zero te revela, te spoilea, podríamos decir, algunos pequeños detallitos de Fate Stay Night que luego cuando llegues a la parte de Heaven's Feel, que serían las películas que ahora mismo Ufotable está haciendo, sí que te spoilean cierta parte de la trama. Pero por el lado contrario también sucede. Si empiezas por Fate Stay Night, literalmente te spoilean el final de Fate Zero, que creo yo que es bastante más importante. O sea que mi recomendación personal para todos los que estéis buscando por dónde empezar es empezar por Fate Zero. Pero sin ninguna duda. Y en todo caso, si no queréis empezar por Fate Zero, recomendaría empezar por Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Luego veis Heaven's Feel y luego Fate Zero. Esos son los dos caminos que yo veo más apropiados, vaya. Ahora bien, habiendo dicho esto, voy a entrar un poquito ya en detalle y en spoiler. Ok, o sea que toda la gente que no haya empezado a ver la saga puede salir del vídeo ahora mismo. La cosa es, ha habido muchísimos argumentos y de hecho ha habido un tweet en concreto que enlistaba varios argumentos bastante correctos y bastante reales sobre todas las cosas que te spoilea Fate Zero, sobre Stay Night. Y es verdad, o sea, si yo supiera que la persona a la cual se lo estoy recomendando va a meterse de cabeza a la saga, va a ir con todas las ganas del mundo y va a terminarla de principio a fin, por supuesto que le recomendaría empezar por Fate Stay Night, por la novela visual de Fate Stay Night, porque siempre la forma más correcta de ver una obra va a ser en orden de salida. Esto es no solamente con Fate, esto es así con todo. Siempre la forma más correcta es verlo en orden de salida. Por tanto, lo más correcto, si quieres enterarte de todo tal y como se ha pensado que te tienes que enterar por los creadores, sería ver Fate Stay Night, ver Hollow Ataraxia y luego ver Fate Zero. Pero el caso es que aquí es un poquito diferente, porque en primer lugar tenemos que tener en cuenta de que la novela visual de Fate Stay Night es una novela visual de 60 horas del año 2004, es decir, que no tiene tampoco unos apartados técnicos impresionantes.
y que está llenísima hasta arriba de exposición. Y de la exposición y de la narrativa tan densa y tan reiterativa que tiene Kinoko Nasu, que es el guionista principal de Fate, vaya. Y yo qué queréis que os diga, si me viene alguien que no sabe absolutamente nada de la saga, preguntándome por dónde va a empezar, por dónde va a entrar a la saga, y mi respuesta es, pues mira, tienes que empezar jugándote una novela visual del 2004 de 60 horas de exposición pura. Pues obviamente, creo que esa persona no va a tener demasiadas ganas de empezar en la saga. Y os lo digo, o sea, no puedo decirlo de primerísima mano, porque yo no he jugado a la novela visual de Fate Stay Night, pero sí que lo he intentado. Intenté hace unos años tanto empezar Fate Stay Night como empezar Hollow Ataraxia, y no pude con ninguna de las dos por lo que os digo, porque la narrativa de Kinoko Nasu es súper reiterativa y es súper densa, súper pesada. Se tira, básicamente el juego es un 90% de exposición pura de todo lo que está pasando, todo lo que están pensando, todos los términos, todo, absolutamente todo, que sí, que te lo van a explicar mejor que las adaptaciones, es obvio. Van a profundizar más en muchísimo detalle, es obvio. Van a profundizar también muchísimo más en los personajes. En Shiro, por ejemplo, he visto bastantes vídeos hablando sobre por qué el Shiro de la novela es mejor que el que muestra en las adaptaciones. Y son razones ciertas. Pero esa profundización, desde mi punto de vista, no merece la pena. Lo que te muestran las adaptaciones está muy bien. Está muy bien en comparación. O sea, uno no se lanzaría de cabeza a una obra de 60 horas de pura exposición simplemente para profundizar en algunos detalles concretos. Y os lo digo como un grandísimo fan de la saga, que se ha visto prácticamente todo, se ha visto los CD-dramas, se ha leído novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no puedo recomendar sinceramente la novela de Fate Stay Night original. Al menos no como principio de la saga. O sea, yo recomiendo empezar por Fate Zero más que nada por lo que he dicho antes, porque es una obra que individualmente funciona muy bien y es muy fácil que atrape a la gente, porque no necesitas absolutamente ningún conocimiento de la saga Fate para poder entrar en Fate Zero y poder disfrutar al máximo Fate Zero. Y a partir de ahí, si te ha encantado Fate Zero, puedes ir a otras ramas de Fate y buscar más información, puedes empezar a ver las adaptaciones de Fate Stay Night. Si quieres profundizar y estás interesado, puedes ir a la novela visual, puedes hacer un montón de cosas a partir de ahí. Pero para eso tienes que tener ganas. Y para tener ganas tienes que empezar por una obra que te dé mucho sin pedirte mucho de ti a cambio. Y la que mejor lo hace sin duda alguna es Fate Zero. ¿Por qué recomendaría también empezar por Fate Stay Night Unlimited Blade Works? Porque a fin de cuentas es Fate Stay Night y también vale como principio de toda la saga. No pierde mucho sinceramente por saltarte la ruta de Fate, que es de Studio Dean, y no la recomendaría a nadie. Y también te da bastante, más que nada por el espectacular nivel técnico de Ufotable. Pero es que esa es otra. Vale que hay muchísima gente que pone a Fate Zero por las nubes. Yo soy uno de ellos. Pero es que ¿cómo no ponerla a Fate Zero por las nubes en comparación a Fate Stay Night? De verdad que os digo que a mí Kinoko Nasu me parece un tío que tiene una narrativa. O sea, más que tiene una narrativa no. Que tiene unas ideas y unos conceptos increíbles. Es el padre de la saga y por supuesto que eso tiene mérito. Todas las cosas que ha creado, todas las cosas que ha construido. Y sobre todo el cómo mantiene sus reglas y mantiene sus conexiones entre todas las distintas sagas, supervisándolas aquí y allá. Es un tío que ha hecho literalmente que Fate como saga se pueda mantener. Pero eso no significa que sea un buen guionista. Y Kinoko Nasu como escritor, ya os lo he dicho varias veces en este vídeo, me parece reiterativo, me parece pesado y me parece que no deja de dar vueltas en círculos. Me lo comparas con el trabajazo que ha hecho Urobuchi en Fate Zero y obviamente recomendaré una sobre la otra. Pero en realidad creo que me estoy yendo un poquito de las ramas porque no era ese el punto que quería decir. El punto que quería aquí exponer más que nada es el tema de lo que os he dicho. Hubo un tweet, no sé si os lo pondré por pantalla, porque tampoco le he preguntado a la persona que puso el tweet si se debería poner o no. Pero el caso es que hubo un tweet que me llamó mucho la atención el día de ayer, porque exponía varias razones, varias cosas negativas que ganabas tú como espectador al ver Fate Zero antes que Stay Night. Y mi punto es que, vale, todas las cosas que ponía ahí son ciertas, pero no lo suficientemente importante como para que te merezca la pena primero ver Fate Stay Night. Por ejemplo, es cierto que te spoilea el tema de que Saber estuvo en una guerra ya. Pero eso solamente es importante para la ruta Fate. Y como os digo, la ruta Fate ni siquiera está bien animada. Es que yo directamente recomiendo saltarse la ruta Fate, porque lo que hizo Dean con la ruta Fate es una masacre. Y ya os digo que no recomiendo siquiera empezar la novela visual.
O sea, que ese spoiler tampoco es la gran cosa. Luego, te spoilea el hecho de que Kotomine y Gilgamesh son como los malos en la sombra y tienen algo siempre planeado. Pero tampoco es eso muy cierto, porque vale que en Fate Zero Kotomine actuaba como el antagonista, pero luego en Fate Stay Night Kotomine va un poquito a su bola. Y el saber qué hizo o qué dejó de hacer en Fate Zero da un poquito bastante igual para la trama a efectos de la trama de Fate Stay Night. Luego, el tema de que en comparación, o sea, si ves Fate Zero y luego ves Fate Stay Night, en comparación te va a parecer Shiro un personaje bastante plano, porque es básicamente coger los ideales de Kiritsugu y ponerlos un poquito más suavizados. Ok, de nuevo, también es bastante cierto, pero es que si el personaje de Kiritsugu está tan trabajado como para que el otro te parezca una mierda en comparación, no es culpa de que hayas visto una cosa antes que la otra. En mi caso particular, por ejemplo, vi primero Fate Stay Night, de hecho empecé con la Fate Stay Night de Studio Deen, y me pareció una obra normalita, en la que me gustaba bastante el concepto más que nada. Y luego, buscando más cosas de la saga, vi que estaba Fate Zero, vi Fate Zero y flipé en colores. O sea, no es cuestión de comparar a los protagonistas, es que si uno a la persona en concreto le parece mejor que el otro, pues no se puede hacer nada. Y luego, el tema con el que estoy más de acuerdo y que sí es un spoiler bastante importante, es el tema de Sakura. Todo el tema del pasado de Sakura, y sobre todo, se ha hablado mucho de esto, sobre todo porque están ahora en emisión las películas, y la segunda película de Heaven's Feel te revela mucho del pasado de Sakura. Resulta que gracias a ver Fate Zero, tú como espectador ya sabes de antemano todo el pasado de Sakura, el por qué está con los Mato, que es la hermana de Rin, que no es la hermana en realidad de Shinji. Todos esos datos los sabes debido a ver Fate Zero. Y se supone que es algo que no deberías saber hasta que te lo revelan en Heaven's Feel. Y es bastante curioso porque incluso en la misma película, la escena en la que te revelan todas estas cosas, la pintan como la revelación de un grandísimo misterio. Pero es por eso. Es porque se supone que en ese momento tú no tienes que saber nada de eso. Y sin embargo, la mayoría de la gente que ha visto la película, pues simplemente lo sabía. Sabía ya todas esas cosas y no le ha supuesto ningún tipo de impacto porque ya se sabía desde Fate Zero. Pero a lo que voy yo, ¿es realmente eso tan importante? O sea, ok, te rompen ese misterio que se plantea alrededor de Sakura, alrededor de Shinji, alrededor de quién es el máster de Medusa. Ok, pero es que eso tampoco es tan relevante. Es algo que pierde, estoy completamente de acuerdo, es algo que pierde. Pero no es tan relevante. La trama de Heaven's Feel se centra en la relación de Sakura con Shiro, en la evolución de Shiro como personaje gracias a tener a alguien a la cual ama, y por tanto quiere dejar sus ideales de lado por ella. Y se plantea también alrededor de todo el tema del grial oscuro y el contenido del grial desparramado y todo el rollo, que eso habrán que explicarlo todavía en la tercera película. No es tanto o sea, el misterio de Sakura, Shinji y todo esto no es como el misterio principal de la saga. Y de hecho, hay una cosa que también quiero comentar en este vídeo ya que estoy. Y es que el tema de los pequeños spoilers, porque a fin de cuentas todo lo que te spoilea Fate Zero y Fate Stay Night son minucias en realidad. Pero el tema de los pequeños spoilers no siempre tiene por qué ser algo negativo. O sea, la gente en general presupone que un spoiler es algo malo. Pero yo creo que no tiene por qué ser siempre así, y sobre todo en una saga como Fate. Porque Fate Zero es una saga, bueno, Fate en general es una saga en la que cada obra se complementa a otra. Todas las obras se complementan entre sí, dándote algún pequeñito detalle de alguna pequeñita cosa que hace que cuando lo entiendes todo y vuelves a verlo, te dé una visión muy distinta de lo que está pasando. El simple hecho de entender por qué un personaje, la habilidad de un personaje hace X en lugar de hacer Y, gracias a que en otra obra vises el por qué eso era así, hace que cambien muchísimo las escenas. Esto es algo que de hecho comento en mi vídeo de por qué me gusta tanto la saga Fate. Y es que eso, que básicamente todas las cosas se complementan entre sí. Y por tanto, el conocer un spoiler de antemano sobre una saga no tiene por qué ser algo negativo. Os pongo el ejemplo de Heaven's Feel. Viendo la segunda película de Heaven's Feel, tú no sabes que Sakura y Rin son hermanas hasta que te lo revelan en la escena de la iglesia. Ok, pero es que antes de la escena de la iglesia hay un pequeño momento cuando están yendo Shiro y Rin a casa, antes de encontrar que Sakura ha sido secuestrada, en el que antes de entrar por la puerta se ve a Rin súper nerviosa. Se ve cogiendo aire, poniéndose bien el pelo y sacando peso para adelante como dispuesta a
a enfrentarse a algo a lo cual no está preparada. Ese es un pequeñísimo gesto que dura apenas unos segundos, pero que está súper bien metido, porque te está mostrando el cómo se está Rin llenando de valor para enfrentarse a Sakura, porque es su hermana y nunca han tenido ningún tipo de relación como hermanas, desde que eran pequeñas. Entonces se está llenando de valor para poder encararla, para ver qué cara le pone, cómo se refiere a ella, cómo van a conversar. Ahí, ese pequeño gesto de Rin es preparándose para todo eso, para ese enfrentamiento directo. ¿Qué pasa? Que tú en ese momento, si no tienes el spoiler de Fate Zero, no sabes ese dato. No lo sabes simplemente. Entonces es muy, pero que muy probable que ese pequeño detalle, que ese pequeño gesto de Rin, lo pases por alto. Que ni siquiera lo tengas en cuenta. Y cuando dentro de media hora después en la película te lo revelan, a lo mejor puedes caer. Pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo ver ese momento, ver ese gesto de Sakura y pensar en tus adentros. Joder, qué pedazo de detalle por el hecho de que va a ver a su hermana. ¿Qué queréis que os diga? No me parece para tanto. Los spoilers que te hace Fate Zero sobre Fate Stay Night no me parecen para tanto. Mientras que por otro lado, el spoiler que te hace Fate Stay Night sobre Fate Zero sí que me parece para tanto, porque ese es otro punto que nadie ha mencionado, o al menos yo no he visto a nadie mencionándolo, y es un punto bastante curioso, porque si empiezas por Fate... O sea, si la excusa por no empezar por Fate Zero es que te spoileas cosas de la trama de Fate Stay Night, se puede decir también lo contrario, porque si empiezas por Fate Stay Night, te spoileas el final de Fate Zero. Te spoileas el hecho de que hace 10 años ha habido una gran catástrofe en la cual Kiritsugu ha salvado a un niño y se ha quedado con él viviendo. Te spoileas el hecho de que Kiritsugu ha terminado así la guerra, te spoileas el hecho de que Kotomine sigue vivo y ha luchado contra él durante la guerra. Te spoileas básicamente el final de la serie. Es más, te spoileas hasta el hecho de que Gilgamesh está por ahí andando también. Y creo yo, llamadme loco, pero creo yo que es 1000 veces más importante no spoilearte el puto final de Fate Zero frente al no spoilearte pequeños detalles que luego a la hora de la verdad tampoco son tan relevantes en Fate Stay Night. Pero vamos, que mi argumento principal, para ir cerrando el vídeo ya, porque en realidad no tengo mucho más que decir aparte de eso. Mi argumento principal de por qué empezar Fate Zero sobre Fate Stay Night es básicamente ese, que si tú se lo recomiendas a alguien que tenga cero conocimiento de Fate, que tenéis que tener en cuenta esto. Esto es presuponiendo que se lo estamos recomendando a alguien que no sabe absolutamente nada de la saga. Absolutamente nada. Entonces, cuando tú le recomiendas una obra a alguien, la idea es que esa obra le enganche, que esa obra le guste lo máximo posible para que así esa persona tenga ganas de seguir buscando por la saga. Entonces, decidme, ¿qué es más recomendable recomendarle a alguien que no sabe absolutamente nada? ¿Una serie de 25 capítulos, animada por Ufotable y escrita por Gen Urobuchi? ¿O una novela visual de 60 horas llena de exposición por Kinoko Nasu? Yo es que lo veo clarísimo. Porque si esa persona no va con tantísimas ganas de empezar lo que viene siendo la serie, simplemente está buscando algo que ver, o está buscando algo por donde empezar para poder verse las películas, o la razón que sea, y le dice que para eso tiene que tragarse 60 horas de exposición, es una apaga y vámonos. Pero es que, ya os digo, incluso la recomendaría sobre la Fate Stay Night al Limited Blade Works. Aquí sí que es verdad que estoy un poco más apaciguado, un poco más de que da un poquito igual empezar por un lado que empezar por el otro. Pero aún así, seguiría recomendando empezar por Fate Zero antes que empezar por Fate Stay Night al Limited Blade Works. Por las mismas razones, porque es más probable que a alguien le guste Fate Zero a que a alguien le guste Fate Stay Night al Limited Blade Works. A lo mejor estoy metiendo aquí demasiado de mis propios gustos, pero es que lo veo como algo clarísimo. Por un lado tenemos un shonen. Un shonen con power-ups. De un montón de adolescentes pegándose de hostias entre sí. Y por el otro lado tenemos un seinen de un Battle Royale que se toma realmente en serio. ¿Qué queréis que os diga? Una está basada muchísimo en los ideales y en el bien y el mal. Mientras que la otra es un conjunto de grises en las cuales cada uno de los 7 grupos tienen su propia relevancia. Y es más, incluso recomendaría Fate Zero sobre empezar por Fate Stay Night, también por el hecho de que Fate Zero te muestra una guerra del Santo Grial como se supone que es. O sea, te muestran los 7 grupos, se pelean entre los 7 y acaba ganando uno. Fate Zero es la obra que creo yo que de forma más fiel, representa una guerra sin contratiempos de tercero.
Mientras que en Fate Stay Night, Unlimited Blade Works, aunque bueno, más concretamente, en Fate Stay Night Heavensfield, las pongo en el mismo saco porque se sobreentiende que si te ves una tienes que verte la otra. La guerra del Grial va un poquito más a su bola. Pasan un poquito más cosas que no deberían pasar. El tema de Medea que invoca a Assassin. El tema de que luego Sakura pasa todo el tema del Grial y empiezan a consumir los Servants. Son como cosas que están muy ajenas al concepto principal de la saga. Y van a hacer que alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre la serie se líe un poco sobre el tema de cómo funciona la guerra, mientras que en Fate Zero no hay ningún tipo de contratiempo. Lo más parecido a un contratiempo que habría sería el tema de Caster, y tampoco lo consideraría yo como algo ajeno a la guerra, porque básicamente un servant de la guerra haciendo su mierda. Así que ahí lo lleváis, esas serían mis razones. E insisto, a pesar de que he dicho de que varias veces de que no recomiendo leer la novela visual, no lo digo porque tenga nada en contra de la novela visual. Yo personalmente no he jugado a la novela visual. No puedo decir si es buena o mala. Lo que sí os puedo decir es que es de Kinoko Natsu. Tiene la narrativa de Kinoko Natsu, y la narrativa de Kinoko Natsu es súper pesada, súper densa y súper reiterativa. Y no lo digo de la nada. O sea, no es como si yo no me hubiera informado al respecto, y no es como si yo no hubiera visto cosas de la novela, etcétera, etcétera, etcétera. Llevo muchísimos años dentro de la saga Fate. Me considero un fanático bastante versado en lo que viene siendo la saga. Y por eso mismo, os lo digo con el corazón en un puño, que no recomiendo empezar por la novela visual de Fate Stay Night, porque o os engancha de una manera impresionante, o es muy probable que después de eso no tengáis ganas de continuar. Ese es el punto. Ese es el mayor punto que yo tengo sobre el por qué empezar por Fate Zero. Porque es una muy buena obra, puede engancharte muy fácil, y a partir de ahí ya podrás tú buscar por otras rutas, por otros universos alternativos, por lo que te dé la gana. Pero lo más importante es que te enganches de primeras. Y la que más facilidad puede engancharte de primeras es Fate Zero. Así que nada, creo que lo vamos a dejar por aquí ya. Creo que ya he expuesto bastante cuáles son mis puntos. Insisto, no trato de tirarle mierda a la novela visual ni nada del estilo, simplemente es mi opinión de por qué es mejor empezar por Fate Zero. Es cierto el tema de los spoilers, como ya os he dicho durante el vídeo, pero no me parece suficiente excusa como para poner a una sobre la otra. Así que nada, vamos a ir dejando el vídeo por aquí ya. Y espero vuestros comentarios, sobre todo de la gente que piense contrario a mí, que realmente crea que es mejor empezar por Fate Stay Night. Me gustaría que me dijerais en los comentarios, en base a lo que yo os he dicho de que los spoilers estos no son tan relevantes y tal, a ver si me decís realmente razones más válidas de por qué es bueno empezar por la novela visual, o incluso qué tiene de mejor la novela visual respecto a la adaptación, por ejemplo, de Unlimited Blade Works, porque yo he visto bastantes vídeos hablando sobre el tema, vídeos extensos, comparando ambos giros, ambos tipos de narrativa, el cómo se saltan muchos diálogos internos y tal. Pero ninguno realmente me ha logrado convencer lo suficiente como para decir, venga, el de la novela es con un personaje completamente distinto. Así que nada, estaré esperando leeros y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Recordad que en principio no habrá vídeo ya hasta las impresiones de la siguiente temporada, que seguramente la subiré dentro de un par de semanas. A no ser que, no sé, que surja algún tema así interesante como este y estáis interesados en escuchar mi opinión, vaya. Así que cualquier cosa, os leo en los comentarios. Nos vemos.